Ya tenemos a Patricio Vaca Mancheno, quien es presidente del Tribunal de lo Contencioso Electoral. Con él voy a tratar dos temas y voy a comenzar por el primero. El tema de la crisis interna de Alianza País, en el sentido de que la Dirección Nacional resolvió destituir en calidad de presidente del movimiento a Lenín Moreno. Ya hay una resolución del Tribunal de Garantías Constitucionales del Pichincha donde deja sin efecto esa resolución. Cuando surgió la crisis, yo le pregunté vía WhatsApp a Patricio Vaca Mancheno, ¿el Tribunal de Contencioso Electoral era llamado a resolver este conflicto? ¿Puede actuar de oficio o tenían que presentarle algún tipo de requerimiento al respecto? Es la primera pregunta que le hago a Patricio Vaca Mancheno. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Buenos días, una buena semana. Efectivamente, el Tribunal Contencioso Electoral es creado en la Constitución de Montecristi del año 2008, en la que se divide a la función electoral en el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral. Dentro de las competencias establecidas en la Constitución y en el Código de la Democracia, el artículo 70 del Código de la Democracia nos dice claramente: el Tribunal Contencioso Electoral tendrá las siguientes funciones. Numeral cuarto: conocer y resolver los asuntos litigiosos internos de las organizaciones políticas. Por lo tanto, todo conflicto que se produzca al interior de las organizaciones políticas, el juez competente para conocer, para dirimir, para establecer quién tiene la razón, única y exclusivamente es el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Eso significa entonces que la resolución del Tribunal de Garantías Constitucionales de Pichincha no tiene razón de ser? ¿No tiene asidero jurídico constitucional? Yo les llamo a la reflexión a los ecuatorianos y a la gente que hace política en el Ecuador. Respetemos la ley. Porque el día que se dicta una sentencia y a muchos no les gusta, dicen que la justicia está comprada, que la justicia está parcializada, que la justicia quiere beneficiar a alguien. Les hago un llamado a las organizaciones políticas, a los dirigentes políticos, a los partidarios de estas organizaciones políticas que por favor cumplan la ley. Nada más. La ley está establecida, está escrita y es de conocimiento de todos y cada uno. Pero si ese es el criterio del presidente del Tribunal Contencioso Electoral, ¿cómo queda entonces este desaguisado político en términos de crisis interna de Alianza País en relación a la permanencia o no permanencia eventualmente de Lenín Moreno como presidente del movimiento? Eso es lo que le tocará resolver al Tribunal Contencioso Electoral en el momento en el que comparezcan ante el juez competente para que se resuelva esta dificultad. Yo no puedo señalar este rato quién tiene la razón o quién no tiene la razón. Tiene que necesariamente haber una denuncia o una petición de alguien para que el Tribunal Contencioso Electoral pueda opinar y no pueda pueden decidir. Actuar de oficio. Yo no puedo actuar de oficio ni puedo decir absolutamente nada respecto de las actuaciones de otros funcionarios públicos. No nos olvidemos, Carlos y ecuatorianos, todos los funcionarios públicos somos responsables ante la ley por nuestras acciones y por nuestras omisiones. Es más, el artículo 249 del Código de la Democracia establece, aquí está, primero, ¿cuál es el trámite que tiene que darse frente a una reclamación en estas condiciones? Las organizaciones políticas pueden recurrir al contencioso electoral y hay dos instancias. Esos trámites tienen que ser conocidos en primera instancia por un juez y si alguien no está de acuerdo va después al pleno. Por lo tanto, existe doble... Un juez electoral. Un juez en materia electoral. Existe una doble posibilidad de que si alguien no está de acuerdo frente a la sanción o a la sentencia que dicta un juez, pueda apelar al pleno del tribunal. Por lo tanto, en última instancia, hay antecedentes ya respecto de esto de largo en sentencias emitidas por el contencioso electoral sobre conflictividad interna de organizaciones. Ahora, esta políticas. conflictividad es evidente, es decir, se produjo el hecho, independientemente de quién tenga la razón, se produce el hecho, ¿verdad? Hay una resolución del Tribunal de Garantías, de Garantías del Pichincha, pero la pregunta es, ¿cómo queda en este momento si no conoce la instancia jurídica que establece el marco constitucional y las leyes del Ecuador? Cualquiera de las dos partes deberían acudir o pudiesen acudir al Tribunal Contencioso Electoral. Por eso mismo es lo que yo señalo, respeten la ley.
Yo no puedo señalar quién tiene la razón en este momento. Pero daría la impresión que ninguna de las partes quiera acudir al Tribunal Contencioso Electoral. Pero eso sí, los efectos jurídicos de la falta de actuaciones por parte de las organizaciones políticas o de la autoridad electoral podría sí ser objeto de una sanción el rato que alguien lo presente. Si este rato nadie comparece ante el contencioso electoral, es una pelea interna todavía a la organización. No existe sentencia de un juez en materia electoral y por lo tanto esa sigue siendo una conflictividad interna. Entonces, si existe una conflictividad interna por cuanto no se ha acudido a la instancia correspondiente, significa que las cosas están tal como estaban. Exactamente. El señor Lenín Moreno sigue siendo presidente del Movimiento Alianza País hasta que no se determine lo contrario en la instancia jurídica correspondiente. ¿Cómo podrá el otro grupo humano decir que ellos son los que manejan la presidencia y ya no el señor Moreno? Ese es un conflicto que todavía está irresoluble en la medida en la que, al haberse producido una disputa entre dos fuerzas, no hay una resolución de ningún organismo del Estado que es el competente para dar una solución a ese problema. Ok, recordemos que hoy existe la función electoral, que está compuesta o integrada por el Consejo Nacional Electoral para administrar los procesos electorales y la vida de las organizaciones políticas, movimientos o partidos, y está el Tribunal Contencioso Electoral, que es quien administra la justicia electoral, que tiene que ver con todo aquello de las organizaciones políticas, llámense movimientos o partidos. Pasemos al siguiente punto. Pregunta número 3, en términos de la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y me refiero a aquello que tiene que ver con la elección de carácter popular de los nuevos miembros. No me refiero al Consejo de Transición, me refiero ya es al Consejo de Participación Ciudadana definitivo. Dice los anexos en relación a la conformación del Consejo de Participación Ciudadana que tendrían que ser electos popularmente, que no pueden tener ningún tipo de vínculo ni relación con las organizaciones de carácter político, lo cual y tampoco queda clara la metodología, es decir, ¿cómo se puede aplicar, en caso que gane el sí, esta metodología o este procedimiento en términos de la conformación del Consejo de Participación Ciudadana? Mi estimado Carlos y ciudadanía, por una responsabilidad histórica, se ha preparado por parte de quien habla un documento que está ya puesto a consideración a través de un blog de Patricio Vaca Mancheno. En ese documento, que es básicamente un estudio académico, no político, académico, respecto de los efectos jurídicos y económicos que traería como consecuencia la aprobación por el voto popular de esa pregunta respecto de la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuáles son las reflexiones y conclusiones? Vamos al primer elemento fundamental. En el Ecuador, de acuerdo a la propuesta hecha por el presidente de la República, no podrían ser candidatos los que son afiliados o adherentes a partidos políticos o a organizaciones políticas. Se reduce el universo. O sea, se reduce. De acuerdo a la información que consta en el Consejo Nacional Electoral, a la fecha, Carlos, existen 4 millones de afiliados y adherentes a partidos y políticos y a movimientos políticos que no podrían ser candidatos porque están fuera. ¿De un total de padrón de cuánto? Un padrón electoral de las últimas elecciones de 12 millones, lo que significa que la tercera parte de los ciudadanos ecuatorianos no podrían ser candidatos. Ese es un primer elemento fundamental que hay que analizarlo y que decirlo. Segundo elemento fundamental que habría que establecer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si ya una organización política ha sido retirada del registro de organizaciones políticas, como no pueden ser los últimos 5 años, porque así dice la propuesta, quiere decir que se incorporan a esos 4 millones más ciudadanos. Pero ¿qué pasa si ya fueron electos? ¿Quiere decir que esas personas tendrían que retirarse porque ya quedan inhabilitadas? Por lo tanto, eso suma más personas al universo de los que estarían fuera de esa posibilidad de ser candidatos. Pero vamos a otros elementos que son terriblemente complicados, mi querido Carlos. De acuerdo a la Constitución y a la ley, el Estado financia una parte de lo que significa
publicidad de prensa, radio, televisión y vallas publicitarias, la promoción electoral. En el Ecuador, de acuerdo a la propuesta, pueden proponer candidatos todas las organizaciones sociales, de acuerdo a la propuesta del presidente. En el Ecuador, inscritas o legalmente registradas en la Secretaría Nacional de Gestión Política, existen 60.000 organizaciones, sin contar con organizaciones de trabajadores, sin contar con cámaras, con fundaciones, con corporaciones. 60.000. A ver, está claro que de acuerdo a la propuesta que presenta el Ejecutivo, dice no vínculos con las organizaciones políticas y tendrían que ser auspiciados por organizaciones sociales. Exactamente. Y lo que me estás diciendo es, hay 60.000 organizaciones sociales a la fecha que están registradas que pudiesen auspiciar a N número de candidatos. En otras palabras, 60.000. Es más, 60.000 organizaciones. Carlos, si solamente el 10% propusiera candidatos, 6.000. Quiere decir que tendríamos 6.000 candidatos. Carlos, por favor, ciudadanía, ¿qué tendríamos primero? Un libro de papeleta electoral. Un libro de 500 hojas para los 6.000 candidatos y en cada hoja entran 12 fotos con los respectivos siglas y colores de identificación. Pero lo más grave es que no se pusieron a pensar, quienes hicieron esa pregunta, los efectos económicos. ¿Por qué, Carlos? Porque si de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley, a cada organización política, a cada candidato, le tiene que financiar el Estado con el 0,15 centavos de dólar y se multiplica por el número de electores del padrón electoral, porque tendría que ser votación nacional para elegir a los consejeros del Consejo de Participación Nacional, Consejo de Participación Ciudadana, con un tema adicional. Tendrían que ser cuántos nacionales y cuántos del exterior, ¿no es cierto? Pero vamos al caso. 15 centavos de dólar multiplicado por los 12.816.000 ciudadanos que constan en el padrón electoral del 17, quiere decir que tenemos como gasto que puede hacer cada candidato $1.922.000. De esos financia el Estado el 30%, Carlos. Lo que significa que el Estado tendría que financiar $576.751 a cada candidato. En el evento de que se presenten 6.000 candidatos, el Estado ecuatoriano para el año 2019 tendría que financiar $2.883.000 millones de dólares. 2.800 millones. 83 millones de dólares si se presentan 5.000 candidatos. O sea, el 2.3% del PIB. Es más, Carlos, si se presentaran 500 candidatos para que la ciudadanía tenga una reflexión nada más respecto numérica, si se presentaran 500 candidatos y multiplicamos por los $576.000 que tiene que financiar el Estado, el Ecuador tendría que dar en el 2019 $288 millones de dólares. A ver, entonces, el tema no pasa por el espíritu de la conformación del Consejo de Participación Ciudadana, sino por la metodología para la selección. Además, Carlos, porque ahí vamos a la parte técnica. ¿Qué tiene que reformarse? Tiene que reformarse el Código de la Democracia, no la Ley de Participación Ciudadana, porque la materia electoral está regulada por el Código de la Democracia, no por la Ley de Participación Ciudadana. Por lo tanto, ahí se tiene que señalar todo lo que significa desde el proceso de selección de candidaturas. ¿Quién va a escoger las candidaturas? Si son las organizaciones de la sociedad civil, pregunta, ¿va a haber primarias? ¿Va a haber derecho de impugnación ciudadana? ¿Qué inhabilidades, qué requisitos van a tener cada uno de los candidatos? ¿Eso el Ecuador ha analizado respecto a la propuesta? Son aproximadamente 14 páginas que constan en ese bloque. Le invito a la ciudadanía que lo lea, que lo discuta, que lo analice. Es decir, en otras palabras, es tan complejo que el Consejo de Participación Ciudadana de Transición pudiese extenderse más allá del 2019, porque si se requiere reformar el Código de la Democracia, si se requiere revisar toda la parte procedimental y de metodología, eso va a tomar un tiempo. Carlos, de acuerdo a la Constitución y a la ley, no se pueden hacer reformas del Código de la Democracia un año antes del proceso electoral. Si las elecciones se tienen que dar en febrero del 2019. Pero esas son las seccionales. Pero es que ahí está la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana.
que se hagan conjuntamente con las de las seccionales de alcaldes, prefectos y juntas parroquiales. Lo que significa que para el 2019 no alcanzan, porque hacer reformas al Código de la Democracia para un año antes significa que para enero del 2018 tendría que estar aprobada la consulta y hechas las reformas al Código de la Democracia. Cuidado con pretexto de hacer reformas a la Ley de Participación Ciudadana, modifican el Código de la Democracia, estarían violando la Constitución. Lo que significa que si un año antes no pueden hacer reformas al Código de la Democracia, los consejeros de transición se quedarán hasta el 2023, que es la próxima elección de los miembros, de los candidatos para gobiernos autónomos descentralizados. Patricio Vacamacheno, muchas gracias por haber compartido estas reflexiones y este análisis, por cierto, insumos para que ustedes saquen sus conclusiones.